Bueno, hola, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gilberto González, soy el director artístico de TEA. Me encargo ahora, soy el responsable de la programación, un poco de las dinámicas que estamos intentando implantar y de todo lo que sale bien y de todo, por supuesto, lo que sale mal en el centro. Este encuentro se enmarca en parte dentro de las residencias que hemos abierto para artistas y curadores dentro de TEA, pero también dentro de una serie de encuentros que llevamos realizando en los últimos meses con distintas personas, un poco para reflexionar desde su práctica sobre qué deriva o de qué forma podríamos volver a entender este centro y de qué forma podemos construir y hacer institución. En este caso contamos con Catalina Lozano. En ocasiones anteriores hablamos del modo en que podíamos trabajar lo performativo y las artes performativas, danza, teatro y demás, cómo incorporarlos a la colección, pero también al centro de documentación, y cómo abrir el proceso de investigación. En otro momento también hablamos de cómo funcionan los centros de fotografía, si tiene sentido una colección de fotografía con Rosa Olivares, en el anterior caso era con Natalia Bersimón, y en este caso con Catalina Lozano nos interesaba aproximarnos a una forma de comisariar, a una forma de curar, entender un poco el proceso que lleva a cabo Catalina Lozano y si ella quiere hablar de esto, y también entender un poco esa relación que hay entre curadores, museos. En el caso de Catalina se da la condición de trabajar en una institución y trabajar como curadora independiente, porque precisamente uno de los elementos en los que no queríamos caer de forma colectiva en esta institución, en esa idea de prácticas curatoriales que finalmente no tanto que enraizaran en el territorio como en potenciar una investigación y en abrir el centro a prácticas de investigación y de comprensión de lo colectivo. Catalina Lozano nació en Bogotá, actualmente es curadora asociada en el Museo Jumex en Ciudad de México, es investigadora independiente. Parte de su práctica, pero será ella quien nos lo cuente, está fundamentada en los relatos menores y en la forma en que se cuestionan las formas hegemónicas de conocimiento. Ahí había para nosotros una forma importante, porque nosotros queríamos o queremos entender este centro como un recurso no tanto educativo, sino de autoeducación, es decir, donde podamos incorporar el deseo de conocimiento y de emancipación de todos y todas los que formamos la ciudadanía. Y ahí para nosotros es importante esa posibilidad de romper el discurso hegemónico, y ha participado en distintos proyectos, tanto curatoriales como editoriales, como en Jules Street en Notre-Nuit, en el Crater Alsace, ese es un proyecto reciente. Ganar Perdiendo, que es un proyecto en el Centro en Madrid, que es el que da título a esta conferencia. Lo que no sirve se olvida, en Capa Burdeos. Una máquina desea instrucciones como un jardín desea disciplina, Marco Vigo y el Frank de Lorraine, la Lóndiga de Bilbao. El libro Crowding Double, Colonial Collecting, Ana Fetch, y así como otros proyectos junto, por ejemplo, en Jumex con Fernanda Gómez, Aguirre Roy y Ana Gallardo. Y bueno, tiene una formación en el Goldsmith de Londres y todas esas cosas, pero que ya van quedando en el pasado también. O sea que nos interesa su presente y su deriva hacia su presente. Y nada, les dejo ya con Catalina, que es quien realmente tiene algo que contar hoy. Yo me paso para ella para escucharte y luego si no ya. Ok. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, como decía Gilberto, yo digamos que quisiera hablar un poco de cómo yo he ido creando una metodología propia de trabajo en el campo de la curaduría, que digamos que creo que es consecuencia de una decisión consciente de no estudiar comisariado o curaduría de exposiciones, de no especializarme académicamente en ese campo, porque de alguna
forma, en su momento no me interesaba, no pensé que ese fuera a ser como la salida de mi trabajo. Y por otro lado, porque me hice a la idea de que eso era algo que iba a aprender un poco en el oficio, que era más un oficio que se aprende ejerciéndolo que una cosa que tenía que ir a estudiar. Entonces yo originalmente me formé como historiadora en Colombia y después decidí que quería especializarme en teoría de arte contemporáneo y me fui a Londres a estudiar en Goldsmiths. Dentro de ese campo, y un poco empezar a hacer exposiciones fue un poco producto de las circunstancias, de que alguien me dijo, oye, están buscando a alguien que organice una exposición en no sé dónde, te recomiendo, y ahí empecé como a meterme en ese campo hasta que terminé dedicándome a eso, y un poco abandonando más la vía académica o de investigación dentro de las estructuras académicas, en parte porque me di cuenta que mi práctica es muy especulativa. Mi práctica, digamos, como curadora y como investigadora, cuando digo investigadora suena como más pomposo de lo que es, pero digamos que lo que me interesaba era aventurarme a poner cosas o relacionar cosas que normalmente no habían estado relacionadas y que dentro de un contexto académico habría sido considerado como una herejía, ¿no? Utilizar ese tipo de herramientas especulativas. Entonces yo encontré un poco mi campo dentro de este ámbito cuando uní mi interés por el arte contemporáneo con mi interés por los relatos históricos y por las, digamos, historiografías menores, que era un poco cuestionar, y creo que en gran parte yo no soy latinoamericanista ni me dedico ni soy especialista en arte latinoamericano, pero creo que sí tenía mucho que ver con un pensamiento que salía de Latinoamérica y que repensaba los estudios postcoloniales no dentro del canon anglosajón o francés, que eran como los dos grandes pilares de ese pensamiento, sino más bien que lo pensaba desde Latinoamérica en base a una historiografía que tenía en cuenta los patrones de colonización en América y en Latinoamérica principalmente, y que un poco también analizaban el por qué el presente de esta región geográfica tan vasta difería tanto de otros contextos que habían sido coloniales o colonizados en otros momentos, y que tenía mucho que ver con la persistencia de esas estructuras coloniales después de la independencia. Y a partir de ahí lo que me interesa es empezar a ver cómo... Perdón, lo que les estoy poniendo son imágenes de esta exposición en Madrid, que después hablaré un poco de ella. Entonces, a partir de interesarme un poco por estas cuestiones que tenían que ver con la colonización y los patrones, o digamos, la formación de conocimiento dentro de esas formas de pensamiento producto de la colonización, pues eso empieza a derivar, a interesarme por otras cosas que tal vez son un poco más abstractas, pero que siguen teniendo relación con eso, que tienen que ver mucho más con la formación de conocimiento en sí y como con críticas al pensamiento moderno, que digamos sería el pensamiento que realmente se produce en ese ejercicio de colonización de América. Entonces, por poner un ejemplo de cómo se ha ido dando esa práctica, y de también cómo trabajo yo un poco con un tema de investigación, normalmente siempre hay como alguna lectura o una fuente bibliográfica importante, pero también siempre hay como una obra que un poco articulan una exposición y a partir de las cuales empiezo yo como a construir esos relatos. Y esta exposición en Madrid, que se llamaba Ganar Perdiendo,
partía un poco de la lectura de un autor griego que vive en Estados Unidos, que se llama Spyros Papapetros, que es un historiador del arte y la arquitectura, y sobre todo especialista en Avi Warburg, pero que él hace todo un estudio sobre, bueno, su libro se llama Sobre la animación de lo inorgánico, entonces hace como un estudio de, sobre todo del arte y la arquitectura en el cambio de siglo entre el 19 y el 20, como teorías universalistas que surgían en esa época y contrateorías a esos relatos, digamos, universalistas, que obviamente es una cosa que ahora tiene mucha acogida, que es la idea de pensar la relación entre objeto y sujeto y cómo se invierte o se revierte esa relación y cómo los objetos pueden objetualizar a un sujeto en el momento en que ese sujeto queda como maravillado y petrificado por lo que una cosa supuestamente inerte puede producir. Entonces este autor analiza muchos como casos específicos, pero también hay un capítulo en su libro que tiene que ver justamente con las teorías evolutivas del siglo XIX y como con contrarrelatos que un poco diversificaban, más que contradecir, diversificaban la teoría de la evolución darwiniana o que trataban de aplicar esa teoría a otros campos. Y entonces él se refiere a unos belgas, que ahora, bueno, después les puedo dar el nombre, que son tres belgas que vienen de diferentes campos de conocimiento, la biología, el derecho, tal vez no me acuerdo cuál es el tercero, pero el hecho es que ellos formulan como esta teoría de las especies que, para pensar la evolución, hablan de también pérdida de características que habían sido rasgos ganados en la evolución y que empiezan a perderlos porque eso les permite seguir evolucionando, y lo aplican un poco a la teoría social, diciendo que una sociedad para evolucionar a veces tiene como que dar un paso atrás, o dejar ir cosas que se consideraban un rasgo evolutivo. Papapetros dice que esto, sobre todo en el caso de las especies o en el diseño y la arquitectura, a veces deja como rasgos ornamentales, como marcas, bueno, no sé, como lo de si tienes un rabo y te queda como una marca de que ahí hubo un rabo, que eso se vuelve como algo obsoleto, pero que tal vez se petrifica como una marca ornamental, pero también lo aplica al diseño. Entonces dice como ciertas características de los edificios que en su momento tuvieron una razón de ser funcional y que al perderse se vuelve como un gesto ornamental en el diseño. Y luego también yo había estado para otro proyecto antes leyendo un poco al sociólogo alemán Norbert Elias, que habla en un libro que se llama La sociedad cortesana y otro que se llama el proceso civilizatorio. Elías se aventuraba a decir que entre el cambio de régimen, del antiguo régimen al régimen moderno, había pasado algo que él después un poco aplica un poco más ampliamente en la teoría de la evolución de las sociedades o del cambio de las sociedades, y era que el antiguo régimen fue el que formuló todas estas compulsiones de etiqueta porque la sociedad cortesana era una sociedad que estaba totalmente como digamos encerrada en la etiqueta, ¿no? Entonces todos los rituales sociales estaban muy codificados, pero que digamos dentro de ese régimen cortesano todo eso tenía como una lógica que funcionaba, y Elías dice que al pasar al régimen que llamaríamos moderno, después de la Revolución Francesa, quedan muchas de esas compulsiones de etiqueta que han perdido su razón de ser social, pero que quedan como, él habla de la petrificación de esas
conductas, como simple forma vaciada de contenido. Entonces yo pues encontré un poco una analogía entre esas dos lecturas. Perdón, esto se duerme y empecé a trabajar en esta exposición pensando mucho en la idea de marca, como algo que a mí me interesa mucho son las cosas que no son necesariamente visibles. Pero bueno, entonces algo que me interesaba mucho era pensar un poco en la función del ornamento. En medio de todo eso también me interesó mucho en como el cuestionamiento de la división, que es una división muy de las sociedades modernas entre naturaleza y cultura, y de cómo hay ciertos ejemplos o ciertos momentos en los que esa división que parece tan obvia para el pensamiento moderno o sea, claramente está en crisis. Y como que también hay varias de estas obras que me hacen pensar que el ornamento justamente es como un mediador entre la diferencia entre naturaleza y cultura. Y lo explico porque es una obra que en ese sentido es muy elocuente, es una obra de un artista irlandés que se llama Sean Lynch, en la que él se dedica, que es esta, es un vídeo sin sonido y un texto, en la que él se dedica a buscar edificios, que hay muchos, sobre todo en el norte de Europa, que tienen esta cosa que se llama el vermiculado, que son como motivos ornamentales que imitan gusanos, como si hubiera gusanos carcomiendo la piedra de un edificio, que es un motivo que dicen que tiene como esta connotación moral de recordarnos que cualquier institución o cualquier edificio, por muy sólido que sea, puede terminar cayendo con la labor de pequeños organismos. Pero además, pues Sean aventura, o por medio de su investigación descubre que hay todas estas teorías de que realmente es un motivo que se va como trasladando a lo largo de la historia, y que su origen puede ser los gusanos efectivamente carcomiendo chozas primitivas hechas de barro o de materiales mucho menos sólidos, que al final iban dejando marcas en la fachada, y que esta, digamos, gramática del gusano se va trasladando hasta los edificios, digamos, neoclásicos europeos, que realmente son más característicos del norte de Europa que del sur. Pero él se ha dedicado un poco a buscar estos diferentes patrones de vermiculado que inclusive aparecen en viviendas o en, sí, como motivos de fachadas de diferentes tipos de edificio. Pero justo esta obra me parecía muy elocuente en esta cosa de pensar una superficie en la que esa relación entre naturaleza y cultura es muy performática de cierta forma, ¿no? Como el pensar la arquitectura como este gesto cultural que se vuelve muy grandilocuente en nuestras sociedades, y pensar también esa labor de lo que llamamos naturaleza sobre esas estructuras. Y esta otra obra, la anterior, que es una obra de Jorge Satorre, que hizo en Nueva Zelanda, basándose en la historia de un águila. Los maoríes neozelandeses tenían esta especie de relato en la que hablaban de un águila, digamos, gigante, y que siempre se había considerado como una mitología, o digamos como se había considerado como algo que estaba del lado de la fantasía, hasta que a finales del siglo XIX un arqueólogo, me parece que es holandés, descubre restos de un ave gigantesca en Nueva Zelanda, y de repente el relato de este arqueólogo hace que la mitología y la fantasía se vuelvan un hecho científico de cierta forma. Y los investigadores, paleontólogos y demás, empiezan a
bueno, como ustedes tal vez sabrán aquí, no sé si pase, pero las aves tienen como comportamientos muy evolutivos, muy específicos en las islas. Y en Nueva Zelanda había pasado que sí, efectivamente, al no haber mamíferos, esta águila había llegado a tener dimensiones muy grandes porque no tenía como competencia. Y después con la llegada de los polinesios y de otras fluctuaciones de humanos, y otras especies, introducir nuevas especies, que pues las aves empezaron a ser más pequeñas y esta águila llegó a ser muy pequeñita. Ah, no, siempre invierto la historia. Siempre, bueno, el hecho es que tenía que ver con la escala del animal en un proceso evolutivo. Yo creo que es pequeñez. Sí, hay organismo insular y gigantismo insular, pero todo depende de los pues que siempre lo invierto y siempre me... ¿Sí? Sí, no. Bueno, el hecho es que él hace un proceso, aprovechando que la cerámica encoge un 10% cada vez que se quema, partió del hueso grande y fue haciendo un proceso de hacer un molde de ese hueso, hacer una pieza de cerámica, se encoge, hacer un molde de la pieza encogida, etcétera, etcétera, 16 veces, hasta que pasó de un hueso muy pequeño al hueso más grande. Entonces, sí, justamente pensando en esta idea de como de una evolución en un sentido que no sea necesaria, un sentido único, considerar la evolución bajo ciertos principios ideológicos. ¿Qué es eso? Es la vida. Perdón. Sí. Entonces, finalmente esta exposición, bueno, reunía una serie de trabajos de artistas contemporáneos de diferentes contextos, generaciones, trabajando en diferentes medios, que de alguna forma u otra se relacionaban un poco con estos intereses que les acabo de contar, unos de forma más directa y otros de forma más tangencial. Y algo que me hizo notar uno de los artistas que yo realmente no había visto al hacer la exposición o al pensarla, es que muchas de las obras se basaban en sellos o en marcas o en moldes que... y por ejemplo esta pieza de Patricia Esquivias, donde ella con pedazos de cerámica fresca un poco los imprime en la puerta de un edificio que había sido hecha por una familia de herreros en Madrid. Ella está un poco rescatando la historia de esas tradiciones artesanales de Madrid, que con el cambio como vertiginoso que la ciudad está teniendo ahora se están como perdiendo. Se está perdiendo los oficios, pero también la presencia de esas fachadas, porque empiezan a cambiar los edificios. Por ejemplo, esta obra de Asier Mendizábal, en la que también especula sobre el origen bueno, hay una teoría sobre el origen de la cerámica, que se cree que fue como barro que quedó dentro de una cesta y que al quemarse apareció la vasija, y que la vasija por eso tenía como motivos alrededor. Entonces había como toda esta serie de obras que sí efectivamente estaban basadas un poco en la idea del sello o del molde o de la forma que da un material sobre otro. Por ejemplo, también estos, a ver si aparecen. Yo creo que ya casi van a aparecer. Estas monotipos, se podría decir, de lo que se ve allá atrás, de un artista que se llama Sheroanawe Hakihiwe, que es un artista Yanomami, de la parte, digamos, venezolana de la Amazonía, que trabaja como abstrayendo ciertos... Es como, yo siento que es como una especie de contraexpedición botánica, que un poco va en contra de la lógica de las expediciones botánicas que buscaban hacer un inventario del mundo para clasificarlo, explotarlo, ¿no? Un poco lo que veíamos
ayer en el Jardín Botánico, sino que es como una representación de un universo muy específico a través de una abstracción. En vez de querer representar en detalle algo, él lo que hace es abstraer un gesto, por ejemplo la huella que deja un animal al caminar, o dibuja un animal y después va abstrayendo lo que a él le parece como más significativo de la forma de ese animal y construye como estos ritmos sí, como del paso de esos animales en su entorno. Esta obra de Alexandra Domanovich, que eran unas fotos de unas vacas o unos toros, no sé, que son genéticamente modificados para no tener cuernos, porque dentro de la industria láctica los cuernos se consideran un problema porque los animales al estar como hacinados se hacen daño entre ellos o pueden hacerle daño al cuidador. Entonces, para optimizar, digamos, la industria, un laboratorio en California decidió hacer esta ingeniería de animales sin cuernos, que digamos que es una evolución entre comillas forzada de una especie dentro de una lógica que le es ajena a la especie, ¿no? Que es realmente una lógica económica humana que busca modificar la fisionomía del animal. ¿Qué más tenía que decir? Bueno, y sí, un poco esto se basaba también en pensar, que es algo que dice Donna Haraway, de quien Gilberto está harto, pero... Ya sé que no hay que editar el vídeo. No, bueno, Donna Haraway, que es una, digamos, crítica cultural estadounidense, que habla de, bueno, tiene un texto que realmente el título es como un juego de palabras, que se llama Teddy Bear Patriarchy. Y bueno, Teddy Bear es como el oso de peluche, pero ella justamente en ese texto habla de la taxidermia y de las expediciones de expedicionarios americanos o estadounidenses y europeos en África, y cómo había esta expedición para matar a un animal, un gran animal, y había todo este orgullo muy patriarcal masculino de dominar a la gran bestia, llevarla de regreso a donde fuera. Ella se basa mucho en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y justamente se llama Teddy Bear también porque está hablando de la época de Theodore Roosevelt en Estados Unidos. Entonces pues Teodoro es como Teddy. Entonces ella un poco deconstruye un poco esta masculinidad y empieza como a deshacer un poco este relato muy masculino, pero también algo que dice, y que también dice en un vídeo que mostré aquí en esta exposición, es que todos esos relatos universalistas del siglo XIX que buscaban dar explicaciones universales, y estos como grandes compendios enciclopédicos. Hay un libro que es importante para Papapetros, del que les hablaba antes, que es el libro que se llama El estilo, de Gottfried Semper, donde Semper trataba de buscar un origen común. Es donde él habla de la cerámica como estructura que sale de la cesta, o como que aventura otro tipo de explicaciones universales sobre el ornamento. Se habla del ornamento universal como para unificar, digamos, que todas las producciones culturales humanas tienen orígenes comunes. Un poco lo que dice Haraway es que justamente es la descolonización de África y de otros territorios colonizados que en el siglo XX se independizan, pone en crisis todas estas teorías universales por medio de las cuales se trataba de explicar una cierta, digamos, normalidad
o lo que debía ser hegemónicamente aceptado. Esta otra obra, por ejemplo, ¿ves? Termino haciéndolo de hablar de... Esta obra es de un artista, a ver si no hay una imagen mejor, de un artista filipino que se llama Sian Dairit, y que la hizo especialmente para la exposición, y justamente él hace mucho estos textiles que son como unas cartografías que reflejan su investigación sobre ciertos aspectos, sobre todo en Filipinas, y justamente aquí es el mar que separa a Filipinas de China, o bueno, que está entre Filipinas y China, donde los chinos están excavando las costas filipinas para crear islas artificiales, muchas de ellas con objetivos militares, afectando la economía de pequeños pescadores en Filipinas, con la que Sian está muy involucrado en proyectos de distinto tipo. Entonces, un poco también había este carácter de ganar perdiendo, de como la sustracción de un material y de una subsistencia económica de un pueblo en beneficio de otra lógica, digamos, imperial que está influenciando esa zona fuertemente, que están construyendo pistas de aterrizaje, islas artificiales que son pistas de aterrizaje dentro de ese mar, pero él se apropia un poco también del lenguaje de los mapas históricos, donde se representaban los monstruos marinos o se utilizaban ciertas imágenes para representar un poco cuestiones ideológicas dentro de la cartografía colonial. Entonces, bueno, como digamos que mi proceso de trabajo, como les decía, normalmente empieza como a partir de relacionar cosas que pueden estar en principio como muy aisladas o alejadas, y también de ver la práctica de ciertos artistas, que un poco conecto con esas cosas. Esta, por ejemplo, y esto es algo que a mí me interesa muchísimo, es una obra de una tejedora, artista, poeta, cantante, antropóloga, boliviana, de origen aymara, que se llama Elvira Espejo, Ayca, y Elvira es directora del Museo Etnográfico de La Paz. Lo que ha implicado es que Elvira ha reclasificado toda la colección del museo, empezando por los textiles, porque ella, al ser tejedora y ser tejedora de una comunidad pequeña aymara, entiende muy bien cómo funciona un tejido, y se da cuenta que toda la colección del museo hasta su llegada estaba clasificada bajo un criterio, digamos, etnográfico, que desconocía totalmente la técnica del textil. Entonces ella decía que eso era solo un recurso para la gente que quería leer los textiles en base a teorías iconográficas o digamos antropológicas europeas, pero que no servía de nada para una tejedora ver los textiles de esa forma. Entonces, además de reclasificarlos, ha cambiado toda la forma en la que se exhiben, que ella dice que es muy importante para un investigador que piensa el textil desde esta otra perspectiva. Es muy importante ver la parte de atrás del textil, porque eso dice mucho de cómo está hecho, de las matemáticas del textil, Por otro lado, ella hace también toda una reclasificación de los colores en base a la proveniencia mineral, vegetal, animal, etcétera, de los materiales y de los colores. Entonces Elvira realmente pone muy en práctica este cuestionamiento, digamos, de clasificaciones universalistas o occidentales de ciertas colecciones. Se da cuenta que hay muchos objetos que están clasificados de forma totalmente errónea,
digamos que ella como artista pues tiene una práctica mixta entre la pintura y el textil, y yo le pedí le conté de esta exposición y le pedí y ella quiso hacer como esta, digamos, muestra porque toda su investigación, y además ha estado investigando en las colecciones del Museo Británico, todos los textiles de los Andes, entonces ella es como especialista en el textil andino. Toda su reclasificación se basa en analizar lo que ella llama la cadena operatoria del textil, entonces desde la materia prima, de dónde viene la lana, de qué animal viene la lana, de cómo se tiñe, hasta el producto acabado. Entonces un poco ella hace ¿cómo se diría? Disección del material, etc. No sé si quieras que abramos un poco Bueno, había pensado también en tal vez mostrarles, no, simplemente contarles un poco de haber trabajado con Xavier Leroy, que es un coreógrafo francés, con el que trabajé en el Museo Jumex en México. Porque algo que me interesaba y que es algo que me ha interesado en otras exposiciones, tal vez más que en la que les acabo de mostrar, es como pensar mucho cómo funciona la institución, o cómo también los que pretendemos mirar estas críticas de la modernidad, igual nos estamos insertando en instituciones que son típicamente modernas. Y algo que me gustó de este proyecto, en el que es un proyecto que Xavier Leroy hizo en el 2012 para la Fundación Tapies en Barcelona, cuando la directora de la institución le pide una obra para la Tapies, y él decide que él va a hacer una exposición, no va a hacer una coreografía o no va a hacer un performance que uno se sienta y ve, sino que él decidió pensar en una estructura performática que funcionara dentro de las convenciones de un museo, o sea, las convenciones de un espacio determinado, un horario de apertura determinado, pero dentro de lo que él llama una máquina coreográfica. Entonces lo que hace Xavier Leroy es poner en marcha un mecanismo que mantiene activa la exposición 8 o 9 horas al día, lo que esté abierto el museo, y en la que un poco esta idea del proceso, el contenido, el espectador y el observado entran un poco en juego dentro de todo el mecanismo. Fue interesante porque, por ejemplo, Xavier dice que a él le gusta un poco poner en tensión esas estructuras de los museos, cómo funcionan los vigilantes de sala, o sea, cómo se relaciona esta figura del vigilante de sala que está supuestamente ahí para proteger obras, cómo funciona en un contexto donde no hay obras, pero hay cuerpos, sí, cómo funciona todo el dispositivo en esta lógica de los museos. Entonces, bueno, solo les iba a poner un poco este vídeo que hicimos. Entonces, lo que pasaba en esta exposición es que cada vez que entra un nuevo visitante, son 4 personas en el espacio principal. Exhibition hacen este ruido y toda la máquina vuelve a empezar, se vuelve a iniciar. By using essentially actions
speeches, movements that are performed by artists. In this manner, the public, but also the whole institution of the museum, has to deal with a subject and a content which is alive. 1999, 1999. 1997, 1997. 1999, 1999. 2000, 2000. And so it's not something like a performance that you would do in the space of a museum where you would tell the people, come at 8 and there is a performance, which is something that you can do, which from my point of view would turn the exhibition space into a museum. And what we try to do with this work is that we use the condition of time and space of the museum, which allows the public to come in at any time, to stay the duration that they want to stay, and to move in the space, which is not the condition that you have in a theater. Básicamente la cámara está I tratando think de estar retrospective en el lugar en el que estaría un by visitante Xavier Leroy, del- it is a very important not retrospective of Xavier Leroy. Entonces, básicamente lo que pasaba es que cada vez que alguien entra al espacio de exposición, esta máquina coreográfica se pone en marcha, todos paran de hacer lo que están haciendo, hacen este ruidito como de máquina y salen corriendo. Luego vuelven todos hacia la persona que acaba de entrar, cada uno dice un año, que es el año de la pieza de Xavier Leroy que ellos van a reinterpretar en ese momento. Y hay muchos ritmos diferentes. Uno de ellos agarra un pequeño gesto de esa pieza y lo repite una y otra vez. Otro agarra solo una pose y se queda en esa pose. Y otra persona se acerca a esa persona que acaba de entrar y le dice, te quiero contar algo, ¿quieres venir? Entonces la persona, si decide hacer parte de eso, se va con el bailarín o el artista y este le empieza a contar algo hasta que vuelve a entrar una persona y todo se detiene, todos hacen este ruido y todo vuelve a empezar, excepto por la cuarta persona, que es la única que se puede quedar contando su historia entera. Normalmente lo que pasa es que ellos articulan su historia personal o cosas de las que ellos quieren hablar con la obra de Xavier Leroy. Por eso se llama retrospectiva, porque el material base es obras anteriores del coreógrafo, que ellos van como mezclando con su historia personal y su relato. Para mí fue muy interesante trabajar de esta forma porque, como justo decía Xavier en el video, es lidiar con algo que está vivo, que no es como una obra que pones y ya no te ocupas más de ella por un tiempo, sino que pues uno podía pasarse todo el día allí, siempre iba a ser diferente. Digamos, para trabajar como en condiciones diferentes, que implica que todas estas nociones de investigación, metodología, trabajo con un artista, pues se reformulen constantemente. Pero bueno, tal vez sí estaría mejor un poco abrir el... Sí, yo solo quería aclarar que no tengo un gran problema con trabajar en Harold. O sea, de hecho de Diversi me parece como una... No, era una broma. No, es verdad, porque sí es verdad que lo tengo más con sus posicionamientos posteriores, cuando todo eso se compila, entonces al final ahí acaba creando como otra nueva genealogía hipercerrada. Simplemente ese es el problema. Entonces te quería preguntar un poco sobre del principio de tu trabajo, es decir, cómo tú también al final creas una propia genealogía o un propio proceso de trabajo, ¿en qué medida te sientes cómoda con el hecho de, no tanto lo de ti, sino de la posibilidad de decir, intentas como hacer una ruptura en esa metodología de aproximación o realmente no eres consciente de que hay una forma siempre de que el trabajo comience? No sé si me expliqué, pero bueno, era para contar algo. Sí, yo lo que creo es que es difícil
justo lo hablaba contigo, a veces es difícil responder a una invitación cuando la invitación tiene como un cierto, como que si te invitan a responder algo específico puede ser muy difícil tratar de insertarte en un contexto o tratar de responder a una invitación demasiado cerrada. Yo creo que lo que pasa con los comisarios es que tenemos, bueno, por un lado hay esta cuestión de que al final una exposición colectiva con varias obras es como un ensayo, y yo siempre digo que la labor un poco del comisario en ese sentido no está tanto en escoger unas obras y ponerlas en el espacio, sino justamente como en los espacios vacíos entre una y otra obra, que es donde me imagino al visitante tal vez procesando relaciones. Entonces a veces yo esta exposición de Madrid que les mostré nunca la tuve del todo clara hasta que la instalé y de repente dije así sí funciona. Pero había obras muy disímiles en las que yo decía, si me preguntan la relación entre estas dos cosas, yo no sé cómo explicarla. Que tal vez podía parecer un poco caprichosa, pero yo en el fondo sabía que había algo que estaba, digamos, amalgamando esa selección, pero que es una cosa muy, digamos, de una configuración espaciotemporal en la que eso es posible. Pero sí suele pasar que una exposición me lleva a la otra. O sea, sí me pasa que como que la colita inacabada de una exposición se vuelve la siguiente exposición un poco. En esta serie de exposiciones colectivas que un poco se vinculan más a una investigación histórica o antropológica o de crítica a la historiografía y a la antropología. O a veces ya también como una negación a hablar desde este discurso. Por ejemplo, la exposición del CAPC tenía mucho que ver con objetos, digamos como la biografía de los objetos y objetos que por haber estado en un lugar, en un momento específico de la historia, de repente se vuelven como contenedores de un montón de tensiones y discursos, pero era también tal vez dejar que el objeto tuviera una presencia, digamos, que hablara por sí mismo. Y justamente eso también me ha llevado mucho a pensar en estas cuestiones de si puede existir comunicación sin el lenguaje que nosotros utilizamos o cómo funciona, cómo puede funcionar como otro tipo de expresividad que no está mediada por el lenguaje humano. Pero sí, lo que sí creo que me pasa es que la metodología de trabajo sí es bastante constante en ese sentido y que sí siempre hay como, por lo menos puedo trazar una serie de 5 o 6 exposiciones que han sido una el resultado de la otra claramente. O de la frustración que me dejó una o de las ganas de seguir investigando algo o de, sí, como un residuo de una, un poco se vuelve el corazón de la siguiente. Y en esa serie creo que esta de Madrid es la última, aunque después de la de Madrid hice una este verano, bueno, pues todavía está instalada en Alsacia, en Francia, que también es interesante porque la directora de ese centro de arte me invitó a co-curar una exposición, entonces ahí también uno pone en crisis todas sus metodologías y digamos manías para un poco compartirlas o suprimirlas en un proceso de colaboración con otra persona que trabaja dentro de otras lógicas diferentes. Entonces, bueno, el filo definió así en algún momento y yo no sé si me sentí totalmente identificada porque ella un poco me definió a mí como una artista, una curadora más interesada en el lado como histórico y discursivo de las obras y ella como más interesada en el lado ontológico, fenomenológico de las obras.
Y yo diría que mi proceso me ha ido llevando más también hacia ese lado, aunque sí tengo la compulsión un poco de volver como a las ciencias sociales o a la crítica de las ciencias sociales, porque creo que sí, esa formación me marcó un poco. Pero sí. En esa serie de proyectos que has ido desarrollando, ¿ha habido también o sea, tu trabajo, consideras que también ha ido acompañado al trabajo de otras personas? Es decir, como que has trabajado con artistas en varias exposiciones y Sí, ¿te interesa esa parte del...? Sí, es algo que alguna gente lo ve como algo negativo o algo... O sea, yo sí suelo construir relaciones a largo plazo con ciertos artistas sobre todo, y es algo que se va dando de forma no premeditada, pero por ejemplo Sean Lynch, el artista que les hablé antes del vermiculado, es alguien con quien he trabajado varias veces de diferente forma, y siento que la construcción de esas relaciones es parte fundamental de estas exposiciones o de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, pues yo invité a Sean también una vez que me pidieron organizar un taller como de una semana en Barcelona. Yo lo invité a ser uno de los tutores, o no sé cómo se diga, y a raíz de eso empezamos a intercambiar mucho. Después yo lo invité a alguna exposición, pero también él después me invitó a mí él tiene una pequeña editorial en Irlanda, entonces me invitó a escribir algo para esa editorial, que se volvió un pequeño libro que escribí. Y ese pequeño libro se han ido desprendiendo otros proyectos. Bueno, justo también hablaba de Beatriz Santiago, que es una artista con la que he trabajado bastante, una artista puertorriqueña. Bueno, y así hay varias personas, sobre todo artistas, con los que tengo una relación como de mutuo, como de alimentarnos mutuamente, ir alimentando nuestros intereses y proyectos mutuamente. Y otro artista que para mí ha sido muy importante y que lo sigue siendo es Xavier Salaverría, que es un artista con el que trabajo mucho en formular las exposiciones formalmente, porque es una persona que como que tiene una capacidad por lo menos de entender mis intenciones a ese nivel y traducirlas muy bien como en lo que se puede llamar diseño de exposiciones, pero creo que en su caso él entiende un poco más allá del aspecto como funcional o estético del diseño, también entiende muy bien cómo insertarse sutilmente de forma conceptual dentro de la forma de la exposición. Por ejemplo, hubo una exposición hace años que hicimos juntos, en la que todo el diseño un poco respondía a exagerar esas decisiones como que se toman, ¿no? Como la decisión de que todos los cuadros van a 1.50 a la mitad, que es una convención, digamos, que eso varía 5 centímetros más o menos según el país, si la gente es más y una alta. convención reciente, de hecho. Sí. No existió en los años 60, es otra tendencia, alinear por abajo y muy formas de... Sí, pero justamente se trataba de hacer visibles esas decisiones, porque él siempre dice, el blanco no es la ausencia de color. Alguien decidió que la pared tenía que ser blanca, como que hay esas decisiones que a él le gusta como hacer muy visibles, y lo que él llamaría como desnaturalizar el espacio de exposición. Entonces a mí eso me interesa mucho, que es como, aunque sus exposiciones son muy limpias, no es que sean así como ejercicios súper locos de diseño, pero muy sutilmente, como por ejemplo la pantalla plana, meterla dentro de un cubo de madera que hace que tú pienses en dónde estás viendo la cosa, ¿no? Porque normalmente nos enfrentamos a una pantalla plana y no llegamos como a pensar en la tecnología que nos está transmitiendo la cosa. Entonces él al hacer estos gestos
digamos que hace que todas esas convenciones que normalmente tenemos asumidas de los espacios expositivos y de cómo funcionan esos medios, pues de repente las hagamos un poco más conscientes, que es algo que hace poco en una entrevista que le hacía a unos artistas decían ellos, que a ellos les gustaba dislocar a las personas que están en sus videos o a los temas que están tratando, los dislocan mínimamente apenas para que el espectador piense en el espacio o en el contexto, porque si lo haces demasiado entonces ya se vuelve una dislocación total y los descontextualizas, pero ellos decían como que les gustaba hacer pequeños gestos que apenas hicieran como consciente ese entorno, ¿no? Como que lo hicieran visible de forma muy sutil, y creo que es algo que hace Xavier. Entonces sí tengo relaciones como muy sostenidas con ciertas personas, y que creo que es algo que alimenta muchísimo la forma en la que trabajo. Y también como diferentes formas de trabajar con cada persona, porque pues no hay una práctica, o sea, yo no tengo como una forma única de trabajar con un artista. También hay como una gran diferencia en propiciar la producción de una obra nueva que insertar una obra existente dentro de un relato que uno está tratando de construir, o de un ensayo espacial que uno está tratando de desplegar, ¿no? Catalina, ¿puedes repetir el nombre de esta artista? El último es Xavier XIB Salaverría. Bueno, que igual les puedo mostrar un poco una exposición que hicimos que justamente esta era una obra suya. Esta era una exposición, bueno, no voy a hablar mucho de esto porque ya se vuelve larguísimo, pero esta era una exposición que intentaba identificar o como trataba de pensar justamente la formación del Estado-Nación en Europa como un momento de intensiva colonización interna. Entonces, donde hay prácticas como el cierre de los comunes, la Inquisición, bueno, y otras prácticas que buscaban homogeneizar mucho la idea de Estado-Nación, como la imposición de un lenguaje sobre una población, etc. Y esta fue la primera vez que trabajé con él, y le propuse hacer una obra, pero Xavi es una persona que trabaja mucho como en escultura, no necesariamente apegándose a una investigación histórica o de este tipo. Pero justamente lo que él hizo fue pedirle al Centro de Arte que construyera una vitrina con ciertas características, pero que utilizaran estas hojas de MDF, que compraran un vidrio del tamaño estándar en el que venden los vidrios, y que después dejaran todos los sobrantes de la producción de la vitrina al lado, porque un poco era pensar esta idea de que pues los tablones de madera los venden ya en un tamaño fijo, el vidrio igual, pero que al final toda esta racionalidad del manejo de materiales siempre genera desperdicios. Entonces él quería un poco evidenciar eso y simplemente pidió que la vitrina se produjera bajo los estándares de producción de una vitrina de museo, y luego lo que hizo él fue como hacer ver todo ¿no? Que una vitrina no es un volumen blanco, sino que abajo hay una madera de tal característica, un proceso industrial, sí, como una serie de decisiones, y las hacía visibles, pero entonces también toda la sala de exposición se pintó esta franja gris
justo al 1.50, que era donde iba, entonces todo lo que iba colgado pues iba a la mitad de esa franja. ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que tenía? ¿Tiene un dibujo la peana? No, solo es como raspado el material, como... o lo que les decía de poner la pantalla plana dentro de un volumen. Bueno, eran gestos como de ese tipo que para mí se volvieron muy importantes dentro de la exposición porque aunque es súper minimalista y súper entre comillas limpia, de repente había como esos pequeños gestos que sobresalían o que hacían como estar un poco más conscientes de cómo el espacio estaba pensado. Y luego cuando hicimos la exposición en Bilbao, hizo algo, y era que ese espacio es un espacio muy largo que está dividido por un muro gigante, falso. Pero entonces preguntamos si podíamos abrir ese muro y nos dijeron que no porque les había costado carísimo, pero era un muro que determinaba la forma en la que funcionaba el espacio, no, era muy incómodo. Finalmente logramos convencerlos de abrir este hueco en el muro para pasar de un lado a otro, pero también lo que hizo Xavi fue dejar todo el material que salió del hueco al lado, como también para mostrar que la arquitectura tiene como todas estas... hacemos muros falsos para que parezcan de verdad y los naturalizamos como parte de un espacio construido, pero que al final como que hay una serie de procesos materiales, industriales y demás que están ahí presentes. Entonces era un poco la idea de destripar el edificio. Sí. Y un poco también cuestionar el espacio museístico y esta como institución que está como tan regulada dentro de la forma en la que pensamos el conocimiento, el arte, las colecciones, etc. ¿Cuál crees que es tu posición con respecto a lo que comentabas antes acerca de la crítica a la modernidad? ¿A qué lugar, sabes, de qué lugar planteas esa crítica? Lo digo ya como toda esa, a mí ya está superado todo el tema del postmodernismo y hacer todo lo demás, pero lo digo porque hace unos meses hicieron una charla sobre la nueva museografía y planteaban precisamente, bueno, claramente hacían como una especie de revisión más postmoderna, ¿no? De todo el montaje museográfico, y era también una forma de hacer evidente, ¿no? Toda esa construcción moderna, ¿no? Y un poco la sensación final que quedaba era esa idea de, bueno, sí, ¿sabes? Hay una crítica, pero ¿cuál es? Creo que una ¿Qué crítica espacio nuevo se abre, ¿no? A mí lo que, por lo menos, creo que he pasado por varias etapas en eso, y ahora lo que más me interesa es justamente ver en qué formas o prácticas culturales esas divisiones muy claras se ponen en crisis entre naturaleza y cultura, sujeto, objeto, lo visible y lo invisible. Como que a nivel de las instituciones lo pensé mucho porque hace un par de años me invitaron a un simposio en Noruega que se llamaba Museums on Fire, museos en llamas, ¿no? Y se trataba de una crítica de cómo las instituciones actuales incorporaban arte indígena dentro de sus programas. Y pues había diferentes posicionamientos, mucha gente fue a hablar de, por ejemplo, un comisario canadiense nativo, First Nation, habló de todos los como los curadores y artistas First Nation en Canadá han ido integrándose dentro de las instituciones, que para mí ese no era precisamente como el interés de la discusión.
Luego hubo alguien que habló de una colección de arte, como una digitalización de arte inuit en papel, que está haciendo una universidad en Canadá para hacerla parte del dominio público, y que implicaba toda esta, ¿no? Como que implicaba esta conversión, y había como estas diferentes discusiones que a veces fueron muy álgidas, y justamente como un año después o hace unos meses que ocurrió el incendio del Museo de Arte en Río. Sí, justamente fue como el museo en llamas, literalmente, ya no era como una figura retórica, sino que realmente el museo estaba en llamas. ¿Y qué implicaba eso? Y yo pensé, justamente a raíz de ese simposio, yo pensaba es que la idea, por ejemplo, de descolonizar o de hacer una crítica a la modernidad desde lo descolonial, no necesariamente significa como acabar con estas instituciones, sino transformarlas de una forma en que ya no puedan ser esas herramientas de poder que han sido, o herramientas digamos, de legitimación de cierto tipo de poder. Y eso era claro en el Museo de Río, donde pues todo tipo de personas provenientes de todo tipo de culturas lamentaban profundamente la desaparición de ese museo, que como institución, que es una institución totalmente colonial, al final es capaz de contener todas estas tensiones y todos estos contradicciones, que yo creo que ahí es donde a mí me interesa operar. Digamos que más que situarme definitivamente de un lado o de otro, me interesa es cómo operar dentro de las contradicciones que genera lo colonial, que es algo que genera la modernidad colonial, porque pues para mí son dos cosas que están totalmente vinculadas. Y también es cómo se sitúa uno dentro de esos discursos, pues sí, digamos que para mí no es una cuestión de decirle a la gente qué pensar, sino como de evidenciar esos momentos de contradicción o de tensión. Y que ha ido variando. Antes me interesaba más como los aspectos históricos de la colonización, y ahora me interesa más lo que te decía, como ver cómo operan esas divisiones. Y un poco este librito que Sean Lynch me invitó a hacer, de forma muy ensayística y especulativa, trataba de ver esos momentos o esas ciertas prácticas en las que todas estas categorías un poco se ponen en crisis, o las divisiones entre una y otra son muy ambiguas, o muy difíciles de definir, o que si lo piensas desde otra lógica que no sea la lógica digamos universalista, pues no funcionan de la misma forma. Y una de esas prácticas, por ejemplo, que era algo que me interesaba, no tanto hacerme antropóloga y analizar esa práctica, porque no tengo ninguna autoridad para hacerlo, pero me interesaba mucho la aproximación de Maya Deren al vodú haitiano, en la medida en que ella renuncia totalmente a intentar hacer una representación de eso, y realmente todo el material que ella filmó fue tomado por su esposo décadas después y editado en una película que ella nunca quiso hacer, porque ella en un momento, pues en el libro que escribió sobre eso dice: me di cuenta que aquí había una lógica que yo no le podía dar forma a algo que me rebasaba por mucho. Pero entonces ahí justamente empieza a jugar todo la división entre lo visible y lo invisible, lo vivo y lo muerto, y cómo ella entra en crisis al enfrentarse a ese nudo que percibe en esa práctica religiosa y cultural. Digo, es un caso que me parece. Y en ese caso, precisamente, que planteas todo el tema de la imposibilidad de la edición, porque realmente soy incapaz de editar esas imágenes y trabajar con eso, soy incapaz o sea, la posibilidad de la crudeza como una posibilidad de trabajar, pero la posibilidad de mostrar de forma cruda, quiero decir, como que
que sí que ese me parece como el ejemplo perfecto de la imposibilidad de la edición, está el material, no sé cómo mostrarlo. No sería también como la posibilidad de negar la curaduría en el... No sé, yo no estoy planteando de... La edición. Sí, claro, porque edición y curar son al final casi los mismos, el mismo trabajo. Y de hecho, que me venía por la pregunta, porque me perdí yo mismo conmigo mismo, pero que la cosa esta de cómo, por ejemplo, afrontas la publicación a posteriori en el momento, cuando precisamente en ese momento cuando los significados se aprietan tanto que ya son un peligro. Yo he tenido poca suerte, o sea, he hecho muy pocas publicaciones de mis exposiciones y no he hecho nunca un catálogo así. Por ejemplo, los catálogos a mí me parecen súper difíciles porque creo que justamente la exposición funciona dentro de una lógica espacial y que después cuando traduces un libro muchas veces siempre me gustan más los libros que acompañan una exposición y que funcionan bajo su propia lógica. Pero las veces que he tenido esa oportunidad, por lo general, sí, como en esta exposición del CAPC, que me dijeron que podía hacer una publicación pequeña, pues yo escogí pedirle a 4 o 5 de los artistas un texto y que se volviera más como una compilación que acompaña la exposición, pero que no era exactamente un catálogo para nada, un catálogo de la exposición. Pero sí, tengo como pocos ejemplos de exposiciones que se hayan como traducido a publicación realmente. O sea, yo sí creo que un ejercicio de colonización es negar la posibilidad de que haya catálogo. Es como siempre ese conflicto entre la posibilidad de, y ahora tiene que tener un catálogo y precisamente no, porque en cierta forma la exposición es una experiencia que ocurre en la sala y que tiene que ocurrir en la sala. Sí. En ese sentido sí como Sí, que también es como una cosa muy de gandulla, así no tengo que hacer la publicación, pero que a mí me parece... Sí, a mí lo que pasa es que la oportunidad de imprimir algo, el catálogo de exposición no es como lo que más me interesa, digamos. O sea, pensar una publicación me interesa más pensarla dentro de su propia lógica y que responda como a otra forma de pensar los materiales. También hay obras que se traducen muy mal en papel, ¿no? O sea, la imagen en movimiento a veces es muy difícil de hacerla. Y hay gente que logra hacer libros increíbles de monografías o libros increíbles de trabajos, de arte, pero sí creo que es un ejercicio otro, digamos, esa traducción de algo que funciona en un espacio a que funcione en un libro. Y sí, yo soy más dada como a los libros, a la edición de libros que... Hice un libro con otras 2 personas que salió de un proyecto de un artista para una bienal en la que habíamos organizado una serie de mesas, de paneles que tenían que ver con asuntos relacionados a la obra de este artista. Y después de esos paneles decidimos hacer el libro, pero ahí hicimos otra cosa, no invitamos a las mismas personas necesariamente, un poco tomamos los mismos núcleos, pero los repensamos un año después para que funcionara de otra forma muy diferente. Entonces creo que es más interesante pensar como cada cosa en una lógica diferente. Con la exposición de Madrid, muchas personas decían, tienes que hacer un libro de esto. Yo no entiendo eso en un libro. Exacto, y yo dije, a mí esta exposición solo tuvo sentido para mí cuando por fin estuvo instalada, de alguna forma. Cuando terminé de instalarla, por fin dije, sí tiene sentido. Entonces ya trasladar eso a un libro creo que puede ser, tendría que ser un libro o otra cosa, exacto. Hay como una cosa, bueno, es una pregunta, comentario, como que yo percibí algo muy interesante entre el trabajo de Xavi y el de Leroy, en términos de algo que creo que ayuda como a pensar como esta situación, ¿no? Uno es como el problema de montaje, no solo edición, sino como montaje que nosotros como en cine tenemos, o digamos como... Y lo otro es algo que hablaste también, que es la noción de lo performativo, que
a veces en la edición como que no sé si decirlo así, pero como que se castra, ¿no? Como que se pierde como una especie de no sé cómo articularlo bien, puede ser volviendo a esa relación que yo veo ahí, pues que percibí, y es que, claro, en los dos lugares se siente como el rastro, el movimiento continuo de algo, tanto en la de Javier, pues que es muy evidente, ¿no? Pero también en la de los dos, la de Roja, como la de esta de sacar el muro, dejar este tipo de cosas, se siente que lo importante es algo como espectral que rodea a la situación. El rastro de la acción. Sí, y quizás yo siento que cuando Maya Deren no puede editar es porque hay como esa intención de que esa, no sé si es espiritualidad, pero sí es como una energía, llamémosle energía, Sí. pues, para entender que esa energía siga fluyendo, ¿no? Entonces me parece que hay como una continuidad en tu trabajo muy, muy particular ahí en la selección de esos dos elementos que parecen muy distantes, pero que tienen también esa fuerza en esos dos. Sí, esa cosa que dices como de lo espectral o del... Hice una serie de, esto es otra forma de trabajar, pero hice una serie de charlas en México que se llamaban El fantasma, la sombra, que tenía que ver justamente con esa cosa que uno como que ve por el rabillo del ojo, pero no logra formular del todo o algo. Entonces yo invitaba a artistas a hablar de algo que no era su obra, hablar de algo, pero que partiera de o algo que no existe, o algo que sabemos que existe solo por un rastro muy pequeño. Entonces, por ejemplo, Beatriz Santiago hizo toda una charla increíble sobre, porque ella no estaba cuando pegó el huracán María, ella no estaba en Puerto Rico, pero empieza a hablar como de esos pequeños rasgos o de cómo cambian cosas en la isla y como de esta cosa que es el sonido del huracán, que es una especie de monstruo que es difícil de captar. Entonces habla como de esos pequeños rastros que uno va, digo, porque uno puede hablar de toda la devastación de un huracán, que es evidente, pero ella habla más como desde pequeñas cosas que empiezan a anunciar esa llegada de esta fuerza del huracán, o de repente como al dar la vuelta en el coche, no ver algo que siempre había visto y que solo se da cuenta que desapareció cuando lo deja. Exacto. O por ejemplo Eric Beltrán, que es un artista mexicano, hablaba de una imagen que él vio de niño, que esto sí era una imagen que podíamos ver, que es la imagen del pudridero. Y él la había visto en un cuadro, en una pinacoteca de una iglesia en el centro de la Ciudad de México, que había una galería de pintura. Y entonces fuimos a buscar a los curas, les explicamos todo el proyecto, hicimos la charla en esa pinacoteca con el cuadro ahí, pero Eric hizo como toda una elaboración sobre esta imagen imposible, que es la imagen ver al rey pudriéndose, ¿no? Que es como... todas las imágenes que hay del pudridero realmente son como especulaciones de cómo puede verse ese cuerpo pudriéndose en una cámara a la que solo puede entrar como una persona, que es la encargada del pudridero. ¿Qué otra hubo? Bueno, sí, eran como básicamente lo que yo hacía era obviamente escoger a la gente que quería invitar, porque me interesa cómo trabajan y porque creo que entendían la intención de este proyecto, y pedirles que hablaran a partir de la ausencia de algo o de un muy pequeño rastro de algo. No sé qué viene esto, porque empecé... por lo del fantasma o lo espectral o como esos residuos, como que sí me interesa mucho
sí, trabajar como a partir de lo que decía, como de estas cosas que un poco desnaturalizan una lectura o sí, como distanciada de algo, que tal vez generan un poco de extrañeza. Sí, o la posibilidad también de pensarse uno de forma diferente dentro de esa... Es que ahora pensé algo que pasa con Leroy, que no sé si lo nombraste, y que él tiene algo que ver con la biología, ¿no? Sí, él era biólogo molecular. Biólogo molecular, y en ese sentido hay algo que no es tan fantasma, o sea, es un fantasma, por supuesto, pero es como la evolución, es como una arquitectura o una infraestructura o mismo la biología, ¿no? Hay como una arquitectura que tiene una materialidad que parece que se escapa, pero está ahí, está como en los rastros y en los cuerpos, en las fuerzas. Y eso es lo que a mí, bueno, por supuesto, eso en mi trabajo también hay como unas preguntas acerca de eso, ¿no? Esa relación. Sobre todo con el cine, ¿no? El cine como una cosa que está como viva, activa, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde el punto con la idea de decolonizar eso se vuelve como muy difícil. O sea, ¿cómo hace uno para decolonizar toda la incorporación que tiene uno del dispositivo de lo biológico o de lo evolutivo, ¿no? Es interesante. Un dispositivo fundamentado en la palabra, realmente. Sí, hay una obra interesante de Xavier que se me olvidó cómo se llama ahora, pero en la que es básicamente como una conferencia en la que él justamente habla de su transición entre estar haciendo un doctorado estudiando células del cáncer de mama, que era como en lo que él estaba haciendo su doctorado, y justo empezar a tomar clases de yoga en medio de eso y después tomar clase de danza, no sé qué, y de ir poco a poco invirtiendo el tiempo que pasaba en una cosa a otra y terminar volviéndose coreógrafo, ¿no? Como abandonando esa investigación científica y dejándose a la coreografía. Y la verdad es que él es un coreógrafo que no trabaja en un sentido, o sea, es una persona que entiende el cuerpo desde un lugar como muy poco normativo en el sentido, digamos, de la danza tradicional. Por ejemplo, para retrospectiva, algo que para él era importante es que hubiera gente de todas las edades, como que no hubiera como este prototipo del bailarino, la bailarina que digamos está muy normativizado, que tiene cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de aptitudes físicas, sino que para él es importante entender el cuerpo desde la otra edad también, o desde no la otra edad, sino desde fuera de la norma de esas convenciones. Y él trabaja mucho dentro de los dispositivos que existen, que tenemos a la mano. Lo que a él le interesa es, hay otra obra de él en la que el teatro está totalmente oscuro, al público, a cada persona del público se le entrega una linterna al entrar, y tú solo puedes ver el escenario iluminando con tu linterna. Entonces lo que ves son fragmentos de lo que está pasando, y en el escenario solo ves figuras todas vestidas de gris oscuro, y algunos son muñecos y otros son personas, y hay personas que están moviendo muñecos como con hilos y así, pero tú como espectador solo te das cuenta de eso al final, después de una hora de haber hecho parte de todo esto, y tiene mucho que ver. Y en retrospectiva hay un cuarto, o sea, la sala de exposición se divide en el espacio principal donde todo esto está ocurriendo. Después hay una sala que tiene unos ordenadores donde yo como público puedo ir a revisar todo el material que quiera. Están todos los videos, documentación de su obra, textos, fotos, y hay dos bailarines que hablan con uno si uno quiere preguntar sobre la obra, o si uno quiere que digamos que desnudan todo ese proceso y lo hacen muy abierto y muy discutible. Y luego hay otro cuarto que está a oscuras, donde la gente entra y se asusta mucho porque de repente ven como una persona así tirada en el suelo.
Entonces él juega mucho también con esta cosa de si está vivo o está como lo inerte y lo vivo. O sea, justamente trabaja mucho en esas divisiones, ¿no? Como entre esas categorías, entre lo que es humano o no humano, vivo o no vivo, lo que se mueve y lo que no. Luego tiene obras ya más de coreografía de más personas, donde el comportamiento de los bailarines casi que empieza a parecer como una cosa más animal o de manada o de organismo que se forma en el espacio, no sé, como que yo creo que él o sea, está como trabajando mucho en esas fronteras, que yo no sé si introducir su práctica entre un discurso de lo descolonial sería justo, porque no creo que lo opere ahí. Pero digamos que sí, las formas en las que él interviene dentro de esos mecanismos o normativas o convenciones, me parece que es interesante pensar cómo deconstruir también esas instituciones o esas formas de hacer. ¿Cómo diría? Si hay alguna pregunta de cierre. Gracias, Catalina. A ustedes, gracias. Si vuelves pronto.